Muchos que hoy se dicen adventistas del séptimo día se perderán. La pregunta que hago es, ¿por qué? Ellen White, la mensajera del Señor, escribió con lágrimas en los ojos que no todos los que forman parte del pueblo de Dios permanecerán fieles hasta el fin. Eso significa que muchos adventistas, a pesar de haber recibido la luz de la verdad, terminarán perdiéndose. Hoy vamos a reflexionar juntos sobre lo que esto significa, cuáles son las causas de esta terrible realidad y cómo podemos estar entre aquellos que permanecerán firmes, lavados en la sangre del Cordero y sellados por el Espíritu Santo. Antes de continuar, revisa si ya estás suscrito al canal. Si aún no lo estás, suscríbete ahora mismo y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo publique un video nuevo. Ellen White declaró en Parábolas de Jesús, página 412. No son todos los que profesan guardar los mandamientos de Dios los que tendrán la vida eterna. Muchos tendrán su nombre borrado del libro de la vida. Esta afirmación hace eco de la advertencia de Cristo en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí está la realidad. No basta con ser miembro de iglesia, no basta con llevar el título de adventista, no basta con conocer doctrinas. Es necesario una relación viva, constante y transformadora con Jesucristo. Ellen White vio en visión que muchos se engañan por confiar en una fe superficial. En Primeros Escritos, página 63, ella escribe: «Vi que muchos que profesan creer en la verdad se perderán, porque no se convirtieron de corazón y aman más al mundo que a Dios». Estas palabras son una alerta solemne. La mera profesión de fe no garantiza salvación. El amor al mundo, el apego a las cosas materiales y el vivir para los propios deseos se convierten en una trampa que ata el alma y la aparta del camino estrecho que conduce a la vida eterna. La Biblia refuerza esta advertencia en 1 Juan 2:15. No améis al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El cristiano que ama más los placeres, la fama, el dinero y la aprobación de los hombres que a Dios, está corriendo el riesgo de oír en el juicio final las terribles palabras de Cristo. Nunca os conocí, apartaos de mí, vosotros que practicáis la iniquidad. Mateo 7:23. Detente ahora por un momento y reflexiona. ¿Has amado más al mundo o más a Dios? Escribe ahí en los comentarios: quiero amar más a Dios que al mundo. Ese acto simple de escribir es también una declaración pública de fe y un paso de compromiso espiritual. Otro punto enfatizado por Ellen White es la negligencia espiritual. Muchos adventistas se perderán, no porque rechazaron abiertamente la verdad, sino porque fueron indiferentes, descuidados y fríos en su experiencia con Cristo. En Mensajes Seleccionados, tomo 1, página 118, ella escribió: «Muchos se perderán, aunque esperando y deseando ser salvos. No hacen esfuerzos resueltos para vencer y por eso fracasan». Es una frase impactante. Desear ser salvo no es suficiente. Es preciso buscar con esfuerzo, con entrega, con perseverancia. El apóstol Pablo comprendía esta lucha y por eso dijo en 1 Corintios 9:27, «Sujeto mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, para que, habiendo predicado a otros, yo mismo no venga de alguna manera a quedar reprobado». Aún Pablo reconocía que la salvación requiere vigilancia y esfuerzo diario para permanecer unido a Cristo. Ellen White también alertó sobre el peligro de la formalidad religiosa. En Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 132, declaró: «Es un hecho solemne que muchos que profesan ser adventistas guardarán el sábado, pero no se santificarán y, al fin, se perderán». Esto significa que aún la observancia del sábado, que es una señal distintiva del pueblo de Dios, puede ser guardada de forma meramente formal, sin verdadera consagración del corazón.
es posible ser guardador del sábado y al mismo tiempo estar espiritualmente muerto. Querido amigo, piensa conmigo, ¿no corremos el riesgo de frecuentar la iglesia, cantar himnos, oír sermones y aún así no tener una vida transformada? La forma sin la esencia es peligrosa. Jesús dijo en Juan 4:24, Dios es espíritu, y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. En varias ocasiones, Ellen White habló sobre el zarandeo, que es un proceso purificador por el cual la iglesia pasará. En Primeros Escritos, página 270, escribió, «Vi que el zarandeo vendrá por causa del testimonio verdadero, dado por el consejo del testigo fiel a la iglesia. Algunos no lo soportarán y se levantarán contra él, y esto causará un zarandeo entre el pueblo de Dios». O sea, habrá un momento en que la predicación directa, clara e incisiva de la verdad despertará división dentro de la iglesia. Muchos no soportarán el mensaje de reprensión y de reforma y abandonarán la fe. Esto será una criba espiritual. Es aterrador pensar que personas que caminaron con nosotros, que estudiaron la Biblia a nuestro lado, que participaron de cultos e incluso predicaron, podrán perderse, pero es una realidad. Ellen White dice que ese abandono sucederá porque rechazaron la obra del Espíritu Santo. En Eventos de los Últimos Días, página 212, leemos, «El Espíritu Santo es resistido constantemente, y por esa razón, tantos que conocen la verdad serán finalmente rechazados». La pregunta que cada uno de nosotros necesita hacerse es, ¿he resistido al Espíritu Santo en mi vida? Él me convence de pecado, pero yo insisto en permanecer en Él. Él me muestra cambios que debo hacer, pero yo los ignoro. Reflexiona sobre esto y escribe en los comentarios, «No quiero resistir al Espíritu Santo». Hermanos míos, la realidad es solemne. Muchos adventistas se perderán porque escogieron el mundo, porque vivieron en la negligencia, porque resistieron al Espíritu Santo, porque practicaron una religión apenas formal. Pero la buena noticia es que no tiene que ser así. El Señor te está llamando a ti y a mí hoy para una entrega verdadera. El libro de Hebreos nos trae una exhortación poderosa en Hebreos 3, 7, 8. Por tanto, como dice el Espíritu Santo, hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esa es la clave. Oír y obedecer la voz de Dios hoy, no mañana, no después, sino ahora. Ellen White escribió en El deseado de todas las gentes, página 324. Es por la entrega de la voluntad a Dios que tenemos poder para resistir. Toda victoria se gana por la sumisión de la voluntad. No se trata de fuerza humana, sino de sumisión al Señor. Estamos viviendo tiempos solemnes. La puerta de la gracia aún está abierta, pero en breve será cerrada. Muchos adventistas, lamentablemente, serán encontrados dormidos, sin aceite en las lámparas, como las 5 vírgenes insensatas de Mateo 25. Pero los que se mantengan vigilantes, buscando diariamente la presencia del Espíritu Santo, esos recibirán el sello de Dios y permanecerán firmes hasta el fin. Por eso, mi llamado para ti en este momento es simple y directo. No seas un adventista solo de nombre, sé un discípulo de Cristo en todo tiempo. Vive una vida de oración, estudio de la palabra, obediencia y santificación. Así, cuando venga el zarandeo, permanecerás en pie, sostenido por el poder de Dios. Si deseas estar entre los fieles que permanecerán, escribe ahí en los comentarios, «Quiero permanecer firme en la fe». Necesitamos profundizar el entendimiento de las razones por las cuales tantos adventistas se perderán, a pesar de conocer la verdad. Ya vimos que el amor al mundo, la negligencia espiritual, la formalidad religiosa y la resistencia al Espíritu Santo son causas serias. Pero ahora vamos a explorar más profundamente otras advertencias, trayendo la palabra de Dios como fundamento y aplicándola a nuestra vida práctica. Ellen White afirmó en Testimonios para la Iglesia, tomo 5,
página 136. Es posible ser un formalista rígido y aún así no ser cristiano, a menos que haya una entrega total del alma a Dios. El corazón no es renovado por la gracia divina. Aquí está el problema. Muchos dentro de la iglesia confunden religión con formalidad. Piensan que por participar de cultos, dar diezmos o guardar el sábado, ya están salvos. Pero sin la entrega del corazón, sin la transformación operada por la gracia, todo eso se vuelve vacío. El profeta Isaías describió exactamente ese peligro en Isaías 29:13. Este pueblo se acerca a mí con su boca y me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Estas palabras hacen eco también en la advertencia de Jesús a los fariseos en Mateo 15:8. Y aquí está la verdad. Podemos hasta parecer piadosos externamente, pero Dios ve el corazón. Él escudriña los motivos más profundos. Ellen White también advierte que muchos adventistas se perderán porque no vigilan contra las pequeñas concesiones al pecado. En Patriarcas y Profetas, página 452, escribió: «Es la condescendencia con los pecados pequeños lo que prepara el camino para la desobediencia mayor». ¿Qué actual es esto? ¿Cuántos no justifican hábitos equivocados diciendo, no es gran cosa, es solo una cosita? Pero esos pequeños desvíos van moldeando el carácter y debilitando la resistencia contra el mal. Hasta que cuando llegue la gran prueba, la persona no tendrá fuerzas para permanecer firme. El apóstol Pablo nos alerta en 1 Corintios 5:6, un poco de levadura leuda toda la masa. El pecado tolerado en pequeña escala contamina toda la vida espiritual. Por eso necesitamos aprender a huir hasta de las pequeñas concesiones. Jesús nos enseñó en Mateo 26:41, «Velad y orad para que no entréis en tentación». Escribe ahora en los comentarios, «Quiero velar aún en las cosas pequeñas». Esa declaración es un recordatorio de que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para no caer en la trampa de los pecados aparentemente inofensivos. Otro punto destacado por Ellen White es la búsqueda de aprobación humana en vez de la aprobación divina. En El conflicto de los siglos, página 620, ella dice: «El temor de ser despreciado o rechazado por los hombres lleva a muchos a transigir con la verdad». ¿Cuántos dentro de la iglesia moldean su conducta para agradar a amigos, familiares o colegas, pero descuidan la voluntad de Dios? Jesús fue claro en Juan 12:43, porque amaron más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ese es un peligro real para nosotros hoy. Necesitamos recordar las palabras de Hechos 5:29, cuando Pedro y los apóstoles dijeron: «Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres». Esa debe ser nuestra firme decisión en tiempos de presión. Ellen White también alerta sobre la pereza espiritual. En Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 187, escribió: «La pereza espiritual es uno de los mayores males que asolan la Iglesia. ¿Cuántos frecuentan cultos, pero nunca estudian la Biblia con profundidad? ¿Cuántos oran solo de forma mecánica, sin buscar comunión real con Dios? Ese relajamiento prepara el terreno para la apostasía». La Biblia nos exhorta en Romanos 12:11, «No seáis perezosos en lo que requiere diligencia. Sed fervientes en espíritu, sirviendo al Señor». Necesitamos celo, fervor, pasión espiritual. No podemos vivir una vida cristiana apática. Reflexiona conmigo. ¿Será que te has acomodado espiritualmente? Escribe en los comentarios: «Quiero ser ferviente en el espíritu». Así declaras tu deseo de vivir una fe vibrante y comprometida. Ellen White también advirtió que muchos adventistas se perderán porque no se preparan para la crisis final. En Eventos de los Últimos Días, página 212, escribió: «Muchos profesos adventistas se perderán porque no se prepararon para el tiempo de angustia». Eso significa que, aunque conocen las profecías, no se santifican, no buscan diariamente la presencia de Dios y no desarrollan un carácter semejante al de Cristo.
Cuando la crisis venga, estarán sin raíz espiritual para permanecer. Apocalipsis 3:17 describe la condición de muchos. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa es la condición de la iglesia de la Odisea, símbolo de la iglesia remanente en el tiempo del fin. Es una condición de autosuficiencia, de falsa seguridad, pero Jesús ofrece la solución. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y un colirio para ungir tus ojos, para que veas. Apocalipsis 3:18. El oro representa la fe purificada. Las vestiduras blancas simbolizan la justicia de Cristo y el colirio es la unción del Espíritu Santo. Ellen White, en Primeros Escritos, página 71, comenta este texto. Muchos carecen de estas cosas esenciales y, sin ellas, no podrán subsistir en el tiempo de angustia. Esto muestra la urgencia de buscar una fe viva, una experiencia real con Cristo y la plenitud del Espíritu Santo. Otro punto crucial es el engaño de las falsas doctrinas. Ellen White advirtió en Mensajes Seleccionados, tomo 2, página 392. Satanás introducirá herejías sutiles entre el pueblo remanente. Muchos adventistas se perderán porque aceptarán ideas contrarias a la verdad bíblica, engañados por una teología que agrada al oído, pero que no santifica la vida. Pablo alertó sobre esto en 2 Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Escribe en los comentarios, quiero permanecer firme en la sana doctrina. Ese es un compromiso de buscar siempre la verdad revelada en la palabra de Dios. Ellen White también declaró que la falta de amor será una de las causas de la perdición de muchos. En Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 540, escribió, la falta de amor entre los hermanos es una de las mayores causas de la debilidad de la Iglesia. Cuando el amor se enfría, la Iglesia pierde su fuerza y muchos terminan apartándose de la verdad. Jesús advirtió en Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La solución, según la propia Ellen White, está en cultivar el amor de Cristo en el corazón, permitiendo que Él transforme nuestro carácter y nuestras relaciones. Eso significa perdonar, servir y cuidar unos de otros. Querido hermano, querida hermana, estamos viendo que las advertencias de Ellen White son claras y directas. Muchos adventistas se perderán porque no toman en serio la vida espiritual, porque viven de apariencia, porque aman más al mundo, porque ceden en pequeñas concesiones, porque buscan la aprobación humana, porque se acomodan espiritualmente, porque rechazan la preparación para la crisis final, porque aceptan falsas doctrinas y porque dejan que el amor se enfríe. Pero Dios nos está llamando hoy a una vida diferente, a una experiencia real y de fidelidad. La Biblia nos da una promesa en Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y de ninguna manera borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esa promesa es para ti, es para mí, es para todos los que decidan permanecer fieles hasta el fin. Si deseas ser contado entre los vencedores, escribe ahí en los comentarios, quiero vencer y tener mi nombre en... Hermanos y hermanas, avanzando en nuestro estudio sobre las advertencias de Ellen White, necesitamos considerar un punto muy serio, el zarandeo que ocurrirá dentro del pueblo de Dios. Ese zarandeo revelará quién está firmemente arraigado en Cristo y quién, a pesar de profesar ser adventista, no resistirá la prueba final. Ellen White, en Primeros Escritos, página 270, escribió,
Pregunté cuál había de ser el significado del zarandeo que vi, y me fue mostrado que sería causado por el testimonio directo exigido por el consejo del testigo verdadero a la iglesia de la Odisea. Eso significa que cuando el mensaje de advertencia y reforma sea proclamado con poder, muchos no soportarán la reprensión y abandonarán la fe. Ese es uno de los motivos por los cuales tantos adventistas se perderán. No soportarán oír verdades que cortan el corazón, que confrontan el pecado, que llaman al arrepentimiento profundo. La palabra de Dios es clara en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero en vez de dejarse moldear por la palabra, muchos rechazarán ese testimonio. El testigo verdadero, que es Cristo, reprende por amor. En Apocalipsis 3:19, Él dice: «Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete». Sin embargo, en vez de aceptar esa reprensión amorosa, muchos prefieren endurecer el corazón. Ellen White comenta en Testimonios para Ministros, página 469, «Cuando la verdad sea proclamada con poder, habrá un zarandeo entre el pueblo de Dios, y los que no se afirmaron sobre la roca caerán». Eso significa que solo aquellos que construyeron su fe en Cristo permanecerán firmes. Piensa conmigo, ¿estás edificando tu vida espiritual sobre la roca o sobre la arena? Jesús dijo en Mateo 7:24 que la casa edificada sobre la roca permanece firme ante la tempestad, pero la que es construida sobre la arena cae. Escribe en los comentarios: «Quiero estar afirmado en la roca que es Cristo». Otro motivo por el cual muchos adventistas se perderán es el espíritu de crítica y murmuración. Ellen White escribió en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 690, «Satanás está constantemente incitando a los hermanos a criticar y murmurar unos contra otros. Esa actitud destruye la unidad de la Iglesia y aleja la presencia del Espíritu Santo». La Biblia también alerta contra ese espíritu en Filipenses 2:14. «Haced todo sin murmuraciones ni contiendas». Y en Santiago 4:11, «Hermanos, no habléis mal unos de otros». Sin embargo, ¿cuántos aún gastan tiempo criticando líderes, miembros y decisiones de la Iglesia en vez de orar y trabajar por la edificación del cuerpo de Cristo? Necesitamos cultivar el espíritu de humildad y amor fraternal. Ellen White afirma en Servicio Cristiano, página 43, «Donde reina el espíritu de crítica, el espíritu de Dios no habita». Esa es una advertencia solemne. Escribe ahora: «Quiero tener espíritu de unidad y amor». Así declaras que deseas ser un instrumento de edificación, no de división. Otro peligro señalado por Ellen White es la autosuficiencia. En El Camino a Cristo, página 69, afirma: «La mayor necesidad del hombre es reconocer su total dependencia de Cristo». Muchos adventistas se perderán porque confían en su propia fuerza, en sus propios méritos, en sus obras. Pero la salvación es únicamente por la gracia de Cristo. Efesios 2:8-9 nos recuerda: «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». Sin embargo, muchos todavía intentan justificarse por sus propias obras, olvidando que sin Cristo nada podemos hacer. Jesús dijo en Juan 15:5, «Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer». Esa dependencia total es la clave de la victoria. Ellen White también advierte que muchos se perderán porque no desarrollan un carácter semejante al de Cristo. En Parábolas de Jesús, página 69, escribió: «Cuando el carácter de Cristo se reproduzca perfectamente en su pueblo, entonces Él vendrá para reclamarlos como suyos».
Eso muestra que la preparación para la eternidad no es solo conocer doctrina, sino tener el carácter moldeado por la gracia. La Biblia dice en 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Eso significa que necesitamos vivir como Cristo vivió, en humildad, santidad y obediencia. Querido hermano, querida hermana, reflexiona. ¿Está tu carácter reflejando el de Cristo? ¿Has buscado diariamente esa transformación? Escribe, quiero tener el carácter de Cristo en mi vida. Otro motivo destacado por Ellen White es la negligencia con la obra misionera. En Servicio Cristiano, página 21, dice, la iglesia que deja de trabajar por la salvación de otros, pronto se debilita espiritualmente. Muchos adventistas se perderán porque viven solo para sí mismos, olvidándose de la misión que Cristo nos dio. Mateo 28 contiene la orden clara. Id, por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esa misión no es solo para pastores, sino para todo cristiano. Ellen White refuerza en Hechos de los Apóstoles, página 109. La Iglesia es el medio designado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir. Cuando no servimos, enfermamos espiritualmente. Escribe en los comentarios, quiero ser misionero de Cristo. Aunque no prediques en púlpitos, puedes ser misionero en tu casa, trabajo, escuela o comunidad. Ellen White aún destaca otro punto serio, la falta de preparación para el juicio investigador. En El conflicto de los siglos, página 482, afirma, todos los que profesan ser seguidores de Cristo tienen su vida minuciosamente examinada en el juicio. Muchos adventistas se perderán porque no viven con esa conciencia. La Biblia nos recuerda en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho por medio del cuerpo, sea bueno o sea malo. Esa realidad debería llevarnos a vivir en constante comunión, vigilancia y santidad. Ellen White escribió en Eventos de los Últimos Días, página 36. La escena solemne del juicio debería ser suficiente para despertar a todo cristiano a una actividad más fervorosa. Eso significa que necesitamos vivir cada día como si fuera el último, preparados para encontrarnos con el Señor. Otro factor que llevará a muchos a la perdición es la falta de oración sincera. Ellen White, en El Camino a Cristo, página 94, dice, la oración es la llave en la mano de la fe que abre los tesoros del cielo. Muchos adventistas se perderán porque descuidan la oración. Viven sin comunión, intentan vencer al enemigo en sus propias fuerzas. Jesús nos dio el ejemplo en Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Si el propio Hijo de Dios necesitaba oración, ¿cuánto más nosotros? Y escribe, quiero tener una vida de oración. Esa debe ser la decisión diaria de cada cristiano fiel. Amados, estamos viendo que Ellen White no escribió estas advertencias para desanimarnos, sino para despertarnos. El objetivo no es llevarnos al miedo, sino llamarnos al arrepentimiento y a la consagración total. La Biblia nos asegura en Juan 6:37, al que a mí viene, no le echo fuera. Cristo siempre está listo para recibir a los que se arrepienten y se entregan a Él. Por lo tanto, aun delante de estas advertencias hay esperanza. La gracia de Cristo es suficiente para transformarnos y sostenernos hasta el fin. Pero necesitamos decidir hoy, no mañana. El tiempo de gracia es ahora. Si deseas comprometerte a vivir una vida de oración, de misión, de fe dependiente de Cristo y de preparación para el juicio, escribe en los comentarios, quiero prepararme hoy para la eternidad. Esa es una elección que puede cambiar tu destino. Amados hermanos y hermanas,
Al llegar a este último momento de reflexión, necesitamos considerar la parte más solemne y urgente de las advertencias de Ellen White. Muchos que hoy se dicen adventistas, muchos que participan de cultos, muchos que predican, que cantan, que frecuentan las iglesias, se perderán porque no están viviendo en verdadera consagración al Señor. Esa es una realidad dolorosa, pero que necesita proclamarse con amor y claridad. Ellen White, en Testimonios para Ministros, página 82, afirma: no es la profesión de fe, no es el nombre en el registro de la iglesia, no es la predicación de la verdad lo que salvará el alma, es la obediencia a la voluntad de Dios, la vida moldeada según el carácter de Cristo. ¿Cuántos adventistas se acomodan en el hecho de pertenecer a una iglesia que guarda el sábado y posee el mensaje profético, pero no tienen una experiencia viva con Cristo? La palabra de Dios es clara en Mateo 7, 21, 22, cuando Jesús declaró: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre no echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé abiertamente: nunca os conocí. Apartaos de mí, vosotros que practicáis la iniquidad. Ese pasaje es una advertencia directa a todos nosotros. Muchos adventistas, si no velan, oirán esa sentencia. No porque no supieron la verdad, sino porque no vivieron la verdad. Ellen White refuerza en El conflicto de los siglos, página 608. A medida que la persecución se intensifica, una gran clase que profesó fe en el mensaje del tercer ángel, pero no fue santificada por la obediencia a la verdad, abandona su posición y se une a la oposición. Ve qué terrible realidad. Personas que hoy están en la iglesia, que conocen la verdad, pero que no la practican, abandonarán su fe cuando venga la persecución. Aquí está un punto crucial: la obediencia. La obediencia es la prueba del amor a Dios. Juan 14:15 declara: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. No sirve profesar amor a Cristo si la vida está marcada por la desobediencia. Muchos adventistas se perderán porque viven en contradicción. Hablan de obediencia, pero practican la desobediencia. Ellen White escribió en Mensajes Seleccionados, tomo 2, página 380. La verdad que no es practicada, que no santifica la vida, es una maldición para aquel que la conoce. ¡Qué declaración solemne! Eso significa que conocer la verdad no es suficiente, es necesario vivirla. Escribe en los comentarios: quiero vivir la verdad de Dios en mi vida. Esa es una decisión práctica, una entrega diaria. Otro punto destacado por Ellen White es la amistad con el mundo. En Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 212, escribió: es imposible ser amigos del mundo y al mismo tiempo amigos de Dios. El espíritu mundano es enemigo de la cruz de Cristo. Muchos adventistas se perderán porque intentan servir a dos señores. Quieren el cielo, pero también quieren los placeres del mundo. La Biblia es clara en Santiago 4:4. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Por tanto, cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Querido hermano, querida hermana, reflexiona. ¿Estás buscando agradar más a Dios o al mundo? ¿Te estás moldeando más por la palabra o por la cultura que nos rodea? Escribe: quiero ser amigo de Dios, no del mundo. Ellen White también advierte que muchos se perderán porque rechazan la reforma en el estilo de vida. En Consejos sobre el régimen alimenticio y la salud, página 50, escribió: el Señor desea que su pueblo sea templado en todas las cosas. La indulgencia en comer, beber, vestir y vivir debilita las facultades morales y espirituales. Muchos adventistas ignoran estos consejos y viven en prácticas que los alejan de la santidad. 1 Corintios 10:31 nos recuerda:
Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. El cristiano verdadero vive en cada detalle para glorificar al Señor. Escribe: quiero vivir para la gloria de Dios en todas las áreas de mi vida. Esa es la entrega que nos fortalece. Otro motivo por el cual muchos adventistas se perderán, según White, es la negligencia con la preparación para la crisis final. En Eventos de los Últimos Días, página 63, dijo: muchos se engañan a sí mismos, imaginando que en el tiempo de la crisis serán capaces de prepararse para enfrentarla, pero la preparación para la crisis debe hacerse ahora. Ese es un punto decisivo. Muchos piensan: en el futuro, cuando las cosas se aprieten, yo me afirmaré. Pero White declara que si no estamos firmes ahora, no lo estaremos entonces. Lucas 21:36 nos exhorta: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que han de acontecer, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Queridos, la preparación es hoy. El tiempo de la gracia es ahora. El llamado de Cristo es para que despertemos y vivamos en constante vigilancia. Otro aspecto serio es la frialdad espiritual. En Apocalipsis 3:15, Jesús declara a la iglesia de la Odisea: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ellen White comenta en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 188. La tibieza es más peligrosa que el estado de frialdad. El tibio piensa que está seguro, cuando en realidad está en gran peligro. Muchos adventistas se perderán porque viven en tibieza. No están completamente entregados, pero tampoco han abandonado totalmente la fe. Ese estado es fatal. Escribe: no quiero ser tibio, quiero ser ferviente en el espíritu. Ese es el compromiso que necesitamos asumir. Queridos hermanos, estamos viendo cómo Ellen White fue clara y directa. El hecho de que muchos adventistas se pierdan no debe llevarnos a la desesperación, sino al arrepentimiento y a la vigilancia. El Señor no quiere que nadie se pierda. El 2 Pedro 3:9 declara: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, el mensaje es un llamado urgente. Necesitamos despertar, consagrar nuestras vidas, abandonar el pecado, buscar al Espíritu Santo y vivir en santidad. Ellen White concluye en Eventos de los Últimos Días, página 66. Solo los que hayan recibido la gracia de Cristo en la vida diaria estarán firmes en el último gran conflicto. Esa es la clave. Recibir la gracia de Cristo todos los días, en cada decisión, en cada elección. Mi hermano, mi hermana, yo quiero mirar a los ojos de la eternidad y verte salvo en el reino de Dios. No permitas que nada te aparte de Cristo. El precio pagado en la cruz es suficiente para darte victoria. La sangre de Jesús es poderosa para perdonar, purificar y transformar. Escribe ahora en los comentarios: quiero permanecer firme hasta el fin con Cristo. Esa es la decisión que garantiza tu salvación. Y al final de este video, quiero invitarte a interactuar de forma especial. Deja tu like. Escribe en los comentarios tu nombre y la ciudad desde donde estás viendo para que yo ore por ti. Comparte este video con tus amigos y hermanos, especialmente en el grupo de WhatsApp de tu iglesia, para que más personas sean despertadas. Y no te olvides de suscribirte al canal, activar la campanita y seguir acompañando los próximos contenidos que fortalecerán tu fe. Que el Espíritu Santo hable a tu corazón y que estés entre aquellos que perseveran hasta el fin y reciben la corona de la vida. Amén.